La cultura, la Sí, vida cotidiana. correcto. Sí, fundamental. Fíjate, es interesante porque cuando sucede la anexión, había muchas expectativas. Hay que decirlo así. Expectativas especialmente por el sector militar, expectativas de que posiblemente España podría haber mejorado la situación económica. Recuérdate algo, es que en el año 1857, estamos hablando 4 años antes, se dio la primera gran guerra civil dominicana y que tuvo también matices regionales. Es que el Cibao se levantó en contra de Báez por una cuestión de una emisión monetaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Mirada en este programa especial porque mañana será un nuevo aniversario de la restauración de la República, una fecha clave que cada año conmemoramos, tratamos de que sea siempre con orgullo, con un renovado compromiso de cultivar nuestra identidad, que si bien es permeada por las influencias foráneas, lo cual es normal, es importante también destacar la necesidad de preservar el conocimiento de quiénes somos y para eso es importante saber de dónde venimos, para conocer nuestro presente y sobre todo saber hacia dónde vamos. Nosotros queremos hacer hoy una evocación distinta a lo que habitualmente se hace en este tema, que es hablar de la gesta revolucionaria, aquellos héroes y heroínas que hicieron acopio de coraje para retornarnos lo que fue nuestra conquista importante de identidad, que fue la independencia. Hoy vamos a hablar de la sociedad dominicana de aquella época y poder entender mejor cómo fue posible que los dominicanos, hombres y mujeres, se unieran precisamente para restaurarla. ¿Y qué mejor que el profesor José Guerrero, arqueólogo, un hombre que dedica su vida no solamente a la buena música, sobre todo a la música de Brasil que yo amo y que escucho a través de su programa junto a su esposa, ¿verdad? Besos y abrazos con Raquel y José, sino también precisamente a la historia, a la arqueología y demás, que ha escrito libros, ha estado con nosotros siempre. Gracias por estar una vez más y aquí en La Mirada Más. Bueno, ya tú sabes, la historia nos llama y Nos estamos aquí. convoca, Nos así convoca, es. sí. Bueno, como dije ahora en la introducción, José, no es solamente hablar de la gesta, de eso se ha ocupado nuestro equipo de producción con un trabajo especial que será parte de este mismo programa. Eh, Luego de esta conversación, hablemos de la sociedad dominicana de la época. La cultura, la Sí, vida cotidiana. correcto. Sí, fundamental. Fíjate, es interesante porque cuando sucede la anexión, había muchas expectativas. Hay que decirlo así. Expectativas especialmente por el sector militar, expectativas de que posiblemente España podría haber mejorado la situación económica. Recuérdate algo, es que en el año 1857, estamos hablando 4 años antes, se dio la primera gran guerra civil dominicana y que tuvo también matices regionales. Es que el Cibao se levantó en contra de Báez por una cuestión de una emisión monetaria. Y ahí el país se dividió entre cibaeños y capitaleños. Y eso dejó a la sociedad sumamente dividida. Finalmente Santana volvió a reinstalarse en el poder. Y como te digo, había una crisis económica terrible. Siempre estaba el temor de los haitianos, porque había surgido después de Zuluk Jeffrar, que se llamaba el Marqués de Tábara, porque había luchado en la guerra en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo te digo? Todas esas expectativas, ya la anexión a España crea la expectativa de que quizás una nación grande, un estado grande, podría colocar el país En en, mejor posición. sí, sobre todo evitar esos conflictos que se venían dando políticos, económicos tan fuertes. Y bueno, y la decepción fue de ambos, tanto de españoles como de dominicanos, porque los españoles pensaban que la sociedad estaba mucho más avanzada, no lo estaba, en una sociedad
eminentemente campesina, y los dominicanos pensaban que iban a respetar su cultura, lo que no fue real. Y esas expectativas positivas del lado dominicano, ¿incluía también a las clases altas? Sí, claro, pues, sobre todo. Sobre todo. Y en la capital, porque la capital siempre mantuvo una tradición de hispanidad mucho mayor que en el resto de la población. Y aquí en la capital los españoles hicieron algunas medidas interesantes, como por ejemplo, por la primera vez en el país nombran nombres de calles y números de casas. ¿No se había hecho? Ah, mira. Mira, prohibieron tirar basura, hicieron canaletas, prohibieron tender las ropas, como lo hacemos todavía. Claro, sí. Oye, lo que prohibieron, las puertas se abrían hacia afuera. Y claro, pues se abrían hacia afuera, entonces la gente caminando Sí, sí. chocaba con ella, entonces la pusieron hacia adentro. Y una serie de medidas positivas, pero ¿qué va? Después el dominicano se dio cuenta que ese censo que se hizo en la ciudad de nombrar las calles y ponerle números, Sí. era para cobrarle impuestos a la gente. Ah, bueno, era de esperarse, porque... Bueno, que el dominicano en ese entonces no pagaba impuestos a la Claro, propiedad. claro. Entonces, luego siguieron las restricciones en cuanto a los juegos de azar, juegos de gallos. En este país, todo el mundo que ha tratado de prohibir los gallos, fracasa. Sí, sí. Los haitianos, el presidente Espaillá, duró 6 meses. No, y hoy día seguimos con ese afán. Entonces, imagínate tú, prohibir los gallos a los Sí. dominicanos, decía un autor, era como quitarle el alma a los dominicanos, Qué sobre pena. todo de esa época. Sí, claro. Hubo un asunto de los bagajes, y es que los españoles comenzaron a utilizar los animales de los campesinos, sociedad eminentemente campesina. Muchas veces dependían de un caballo o de una mula o de un burro. Entonces militarmente se los quitaban, de que prestado, pero ¿qué va? Se los mataban o se los cansaban. Comenzaron a entrar a las casas a pedir alimentos. Entonces, y sobre todo, como eran militares que venían, algunos de Cuba y Puerto Rico, pero después los peninsulares, comenzó el prejuicio racial. Y comenzaron a decir que los dominicanos, para meterle miedo, si siguen ustedes levantándose, vamos a traer la esclavitud nuevamente para Santo Domingo. Y eso fue terrible. Claro. Eso fue terrible porque el propio Santana firma la anexión con el compromiso de que España no iba a restablecer la esclavitud. Y todo eso, bueno, el arzobispo Monzón, mi querida amiga, dijo que había mucha gente amancebada y que había que casarlo por la iglesia. Ya tú sabes. Donde menos del 10% estaban casados. Claro. Y eso dice un autor que convirtió a la iglesia dominicana en restauradora de inmediato, solamente exceptuando el padre Villini y otro más. Entonces, ese conjunto de elementos cayó muy mal, se prohibieron las fiestas de palos, Que es parte de la cultura, parte de la claro. cultura, se prohibieron todo tipo de bailes que no fueran regulados. Había un señor, quizás tú te acuerdes de este nombre, Buceta. Claro. Más malo que Buceta. Sí, ¿de dónde viene? Ese es un militar español, gobernador de Santiago. Oye lo que le hizo a santiaguero. Le dijo, recojan la basura, recojan la basura, recojan la basura. Al cuarto llamado. Recogió la basura, él se la tiró al frente del ayuntamiento. Entonces iba casa por casa a los ediles y les tocaba una corneta, ¿sabes qué? Corneta militar desafinada. Sí, sí, totalmente. Para pelear. Sí, sí. Y le tocaba por la mañana, pa, 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 pa. Aquello tenía que haber sido Una cosa desesperante, horrorosa, esta claro. cultura. Claro. O sea, demasiados cambios rápidos. Y definitivamente los militares dominicanos fueron colocados en reserva. No se les permitía utilizar uniformes militares. Y eso la gente... Pero eso fue denigrante. Sí, eso era denigrante. Claro. El propio Santana que hizo... Que fue quien provocó todo aquello. Sí, pero ya al año y medio renunció de ser el gobernador. Y después cuando vuelve, porque ya cuando surge el grito de Capotillo, entonces él se reintegra para atajar a los restauradores en Guanuma. Estamos hablando de Guanuma, Bermejo,
Sillón de la Viuda, Don Juan, Cebico y Cotuí. Acuérdate que ese era el camino para ir al Cibao. Sí. El Cibao no se iba por la carretera Duarte. Eso fue después de los norteamericanos. Entonces era por ahí que se iba. Y Santana decidió hacer su gran cuartel militar ahí, porque si entraban por ahí, entonces no tanto iban a llegar a Santo Domingo, sino que iban a llegar a su finca El Prado en el Ceibo. Era por intereses personales. No. Aquí también en esta misma guerra muchos lucharon por intereses personales. Hablemos de O eso sea, después. hay que decirlo porque tuvimos 4 presidentes restauradores. El primero fue fusilado. El segundo, Polanco, duró 4 meses. El tercero, Pimentel, fue tumbado por Cabral. Y finalmente terminó el gobierno en manos de Báez. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, todos luchando unos contra otros. Entonces, el propio Santana se molestó mucho con esas medidas en contra de sus militares dominicanos en reserva. Y hay un parte militar que escribe un español diciendo, desde Guanuma a Santo Domingo, en la batalla de Yamasá, los dominicanos huyeron vergonzosamente y tan cosas. Y cuando Santana leyó eso, y dijo, mire, al teniente español, quite eso de ahí, porque los dominicanos nunca huyen vergonzosamente. Eso les pega a ustedes, los españoles. Si no, ahí está el ejemplo de Santiago. ¿A qué se refería Santana? A que cuando hacen el grito allá en Capotillo, entonces Polanco se reintegra, que había apoyado la anexión, Sí. Gaspar Polanco, se reintegra, entonces toman la ciudad de Santiago y militarmente se le pega fuego para quitarle todo el interés militar, efectivamente. Y cogió fuego la ciudad de Santiago por la cantidad de alambiques, procesadores Todo de ron, aquel alcohol. de alcohol. Claro. Y eso cogió fuego. Y solamente quedó, una de las pocas casas que quedaron, fue la casa de Madame García, que después fue una casa de segundo piso. Yo no sé si actualmente sigue ocupada por el Liceo México, en la esquina 16 de agosto con otra calle, y esa fue la casa de gobierno. Solamente quedó esa casa y quizás otra más. Y entonces, ¿cómo te digo? Santana se dio cuenta de eso y los españoles temieron profundamente y seriamente de que podía virarse hacia favor de los dominicanos. Y entonces lo llamaron a Santo Domingo y le dijeron, a usted hay que juzgarlo. Y Santana le dice al teniente general español, a mí no se me mete miedo, al general Santana se le juzga. Y se lo iban a llevar para Cuba. Mira, ni siquiera lo iban a jugar aquí. ¿A juzgar a qué? Y entonces llega el 14 de junio de 1864 y muere. Muere de manera muy sospechosa. Después que llega el otro día muere. Rarísimo, ¿no? Yo creo que fue envenenado. Eso es mi posible. teoría, no tengo pruebas, pero posiblemente fue envenenado porque tanto los españoles como los restauradores querían salir de esa figura que... Una figura asiaga en la historia dominicana, Wow. José. Es que yo creo que es parte de la historia de la República Dominicana. Es que ese señor fue el libertador y fue el liberticida al mismo tiempo. Correcto. Pero fue libertador. Pero que es lo que te digo. Entonces, si él no hubiera traído, después del 28 de febrero, los hombres que trajo del Ceibo y de los Llanos y una parte de Higüey, y lo hubiera llevado a Azua, no se sabe lo que hubiera pasado. Él fue, solamente él lo hizo. Después estaban todos ahí, nadie buscó gente ni nadie buscó recursos. Él lo hizo. Por cierto, en ese entonces estaban bailando los dominicanos, comiendo y bailando. Precisamente. Después del 28 de febrero, que los haitianos firman la capitulación y se van. Y cuando llega Santana, él lo ve bailando, mucha gente pensaba que los haitianos no iban a invadir, porque tenían muchos conflictos internos. Me imagino, Y Santana claro. dijo, no señor, si tengo que irme solo, me voy solo. Pues esa gente van a venir. Y para que tú veas a la gente bailando, comiendo, bailando, ya tú sabes. Entonces, esa decepción, tú dices que tanto los españoles como del lado dominicano había decepción.
¿Por qué los españoles se decepcionaron? Tú dices que porque pensaban que la sociedad dominicana estaba un poco más avanzada, Sí, pero en realidad, si estábamos anexionados, ellos asumían una responsabilidad mayor. ellos venían de Cuba, de La Habana. La Sí, Habana era, que era otra cosa. La Habana era de las primeras ciudades de América en desarrollo. La Habana tuvo un ferrocarril primero que España. Por qué La Habana se desarrolló más que la República Dominicana, que Santo Domingo? Bueno, eso se debe allá al siglo XVII. Bueno, la conquista y colonización de Santo Domingo, la gente se marchó luego hacia Perú, México y los demás territorios. Lo abandonó la isla de Santo Domingo. Después La Habana tiene importancia porque la ocupan los ingleses y los ingleses se dan cuenta a los españoles de que hay que establecer libertad de comercio, una serie de medidas que ya venían las grandes potencias introduciendo. Y además en La Habana, Cuba, paraba la Gran Armada Española, que eran como 17 barcos que recogían todo el dinero, el oro, la plata, el dinero que se producía en América, pasaba por Cartagena, Portobelo, y el último punto era La Habana. Entonces de ahí se crearon los grandes fuertes, las grandes ciudades. La migración española fue, mira, solamente en el siglo XVIII, XIX, hubo 1 millón de canarios que fue a Cuba. En Cuba todo el mundo tiene un familiar español, Sí, eso es verdad. sobre todo en La Habana. Eso es verdad. Y ese nexo estrecho, ese interés, incluso exótico, le diría yo, para los españoles sobre Cuba, permanece. No, pero si Permanece. tú vas a La Habana, tú vas a encontrar una fila de gente más larga en la Embajada de España que en la de Estados Unidos, Sí. definitivamente. Entonces, como te digo, la excepción también fue esa. A los españoles siempre les pareció que mantener la parte dominicana de la isla era un gasto, Más que una inversión. más que una inversión. Ya ellos tenían su economía muy buena en Puerto Rico y en Cuba, todavía tenía la esclavitud. Acuérdate de eso. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a reinsertar la economía dominicana si no hay esclavitud? Entonces, el dominicano siempre no quiso saber de ese régimen esclavista, por tanto, tenía una vida muy autonomista al momento de darle una orden, todavía hoy en día, cuando el dominicano cumple una orden que le dan. Tenemos problemas, Tenemos Lisset. problemas Tú con sabes, eso, sí. Lisset, Sí, tú sí, sí, sabes. sí. De hecho, los dominicanos dicen que parte del encanto que tenemos es que no creo que sea tan encanto como que aquí todo el mundo hace lo que le parece. Eso viene de viejo, ¿eh? Eso no es de Sí, ahora, ¿eh? pero ¿cuándo nosotros vamos a sacar los pies del plato? Porque una sociedad que no tiene orden y respeto progresa Bueno, Lisset, menos. en cierto sentido, los españoles trataron de hacer eso. Bueno, entonces, para cerrar, José, ¿qué conclusión sacamos de toda aquella gesta que me parece que entre los distintivos que tiene fue justamente que se unieron todas las clases sociales en procura de restaurar la independencia? Por la primera vez realmente aparece el pueblo dominicano, el pueblo campesino, las regiones, hay 3 regiones que se unen, el Cibao, el este y el suroeste, que dieron batallas extraordinarias, con una inteligencia tremenda en el campo de batalla, la heroicidad, eso no tiene madre en esa guerra. Y también, ¿cómo te digo? No se abusó de los españoles, en el sentido de, ya el gobierno provisorio había mandado a, a proteger a los detenidos, a los apresados, a los enfermos, a los heridos. Se le dio un buen trato, no se abusó. Excepto algún caso ya en el sur, el general Pedro Florentino, que ya tendríamos que hacer un programa para eso, para explicar. Pero aquí es que se completa la República Dominicana, la nacionalidad. Y entonces, fíjate qué interesante, ya para terminar, como teníamos ese sentimiento anti-español por la guerra, Claro. y teníamos el sentimiento antinegro porque se asociaba a Haití, entonces ahí resurgió el movimiento indigenista, que eso terminó influenciando hasta en el gentilicio creado en parte por Eugenio Mara de Hostos de quisqueyano, sustituyendo a dominicano. Ah, Y se claro. da esa renovación
de ese indigenismo hasta el día de hoy. Y nada, yo creo que tiene muchas aristas todavía por estudiar. Muchos extranjeros participaron. Hubo un inglés ahí, Brickman, un alemán, Brickman, ahí en la barquita de Santa Cruz, luchando con Marco Jadón. No lo dejaban pasar en los alimentos para este lado. Y ahí solamente mataron 130 españoles. Wow. Eusebio Mansueta. La victoria se llama así, la victoria de los Ama, una victoria que tuvo en la Victoria. Hubo un norteamericano llamado Lancaster que le hizo la vida, un artillero, le hizo la vida imposible a los españoles en el Cibao. Hubo muchos Caray. de los 14 que bajaron del Cerro de Capotillo, había un español, Alonso Angulo. Que también estuvo... Sí. No lo puedo creer. Sí, acuérdate también aquel asunto de Barcelona, de los Bueno, países, también es de las verdad. vacongadas, eso no Sí, es de ahora. sí. La verdad es que el hecho, sí, como tú dices, tiene muchos matices y nos parecía interesante conocer un poco más la sociedad, el ciudadano común de aquella Una época. parte no negativa, histórica, es que ahí entonces surgen los militares caudillos. Ahí entonces surgieron y quedaron de la restauración 400 generales y coroneles. O sea que el alto número no es de ahora, también No, viene de allá. no, No. Tú tienes que volver otro día para que sigamos hablando de todo esto que venimos arrastrando. Está bien. La sociedad dominicana. Ya lo sé, ya lo Hombre, sé. Bueno, sí. mañana 16 de agosto hay que enarbolar la bandera, como yo decía esta semana en otro programa de La Mirada, yo creo que todos los días hay que enarbolar la Sí, señor, bandera, señor. que recordemos que lo que hoy somos ha sido fruto de la entrega, de la vida, de la heroicidad de tantos hombres y mujeres que lucharon para que hoy seamos dominicanos y respetemos eso. El programa no se acaba todavía. Anunciamos al inicio que el equipo de producción de RTVD se empeñó a fondo para acopiar información importantísima con personajes que, unidos en sus participaciones, permitieron realizar este reportaje especial sobre la restauración. Está Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, está el general Soto Jiménez, está también Muquien Adriana San, quien es maestra, es historiadora y ensayista, el coronel Sócrates Suazo Ruiz, que lo tuvimos también en un especial que hicimos de restauración hace como un año, director de la historia militar del Ministerio de Defensa. Así que quédese ahí y al retornar usted va a disfrutar de más información sobre esta guerra restauradora que mañana celebraremos un aniversario más.